Saludos jóvenes, bienvenidos al cuarto video de la serie sobre la epístola a los romanos. En este video vamos a hablar sobre lo que significa ser un verdadero humano. Desde el comienzo de la epístola, Pablo detalla de qué forma la humanidad se ha deshumanizado. Vimos eso en la primera parte y en la segunda cuando hablamos de la idolatría. Y lo que Pablo explica en Romanos es que nuestra deshumanización fue una consecuencia directa de nuestra libertad. Es decir, que nuestro libre albedrío resultó en nuestra máxima esclavitud. La esclavitud de ser degenerados. La esclavitud de perder la humanidad. Y el objetivo central de la misión de Dios, explicada a través del Evangelio, es rescatar la humanidad. No me refiero tan solo a los individuos que componen la humanidad, pero más bien lo que Dios procura hacer en el Evangelio es rescatar la humanidad misma. O se podría decir lo que significa ser un humano. Y junto con el rescate de la humanidad, él procura rescatar toda su creación. Ahora, en esta edad materialista, naturalista, es difícil definir lo que significa la palabra humano. Muy difícil. Por mucho tiempo se usaba definiciones como el uso de las herramientas, o el uso de la razón, la inteligencia, o las emociones, o placer, poder experimentar placer, comunicación, conciencia, biología, ADN. Todas estas cosas han sido postuladas como definiciones o como características únicas de lo que significa ser un humano. Pero cada una de ellas, al paso del tiempo, han sido desmentidas. Han encontrado a monos usando palos como herramientas. Encuentran delfines que tienen uso de razón y los delfines tienen sexo para el placer, y encuentran que los animales tienen medios de comunicación y hasta quizá conciencia, y no encuentran ninguna diferencia significativa o categórica en el ADN de un humano y de un animal. Y por eso los naturalistas, los materialistas, proclaman que el hombre no es más que el simio desnudo, que el humano es solamente otro tipo de animal. Y biológicamente, probablemente tienen razón. Yo no encuentro ninguna distinción física entre el humano y el chango o el gusano. De hecho, la Biblia hasta habla de que el hombre no es más que el animal. Pablo usa esa misma frase hablando del hombre animal que no percibe las cosas de Dios. Entonces, ya por mucho tiempo, mucho antes de la ciencia moderna, los hombres han llegado a creer que el hombre no es más que nada más parte de la naturaleza. Y sin embargo, eso no es lo que la Biblia enseña. Por lo menos la Biblia enseña que ese no es el ideal del hombre. Quizá es la realidad actual y la realidad práctica, pero no es el ideal y no es la manera que Dios diseñó al hombre. Dios diseñó al hombre con ambiciones muchas más altas que las de los animales. Pero entonces tenemos que pensar qué significa ser un humano. Ahora, lo que Pablo enseña es que la esencia de la humanidad no radica en nuestro cuerpo, no radica en la estructura esqueletal o el muscular, no está en nuestros órganos, ni está en nuestro cerebro, ni nuestra inteligencia o conciencia. Entonces, lo que significa ser un humano no proviene de nosotros.
No lo puedes encontrar si abres un cadáver humano. No vas a encontrar la esencia de la humanidad. No lo vas a encontrar examinando el cerebro debajo de un microscopio. La humanidad no radica, no es inherente en el humano. Entonces la humanidad viene de fuera. Ser un humano no es lo que proviene de dentro del hombre, sino es algo que proviene de fuera. Y por eso no lo podemos localizar en el hombre. Entonces, ¿qué significa ser un humano? Entonces te voy a dar una definición. Un humano es la criatura que ha recibido la vocación divina de ser la imagen y la gloria de Dios. Y aquí ya deben poder ver la relación o el enlace entre humanidad e idolatría. La idolatría, como ya les dije, es la abdicación de esa vocación. Y por eso la idolatría, Pablo enseña, nos deshumaniza, porque es en su esencia, la definición de idolatría es la deshumanización voluntaria. Porque el hombre ha recibido una santa vocación. O como Pablo dice en Efesios, una vocación de esperanza. Él dice a los efesios que él quiere que ellos entiendan tres grandes verdades que podemos llamar los cimientos de la vida cristiana. Él dice que es la esperanza de la vocación. Él dice que segunda cosa es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos y la tercera cosa es el poder de la resurrección. Pero ¿cuál es esa vocación de la cual él habla? La vocación es ser la imagen de Dios. A eso hemos sido llamados. Ahora, muchas veces hablamos del llamado o la vocación y estamos hablando de algunas especificaciones de la vocación general grande, amplia. Por ejemplo, hablamos de la vocación al pastorado o la vocación al evangelismo o la vocación a algún ministerio o trabajo. Pero y eso todo está bien, pero debemos entender que todas esas cosas solo son especificaciones, especialidades, podríamos decir, de una vocación amplia o general, grande. Y esa vocación grande es ser la imagen de Dios. Y lo que nos hace humanos es cuando esa imagen está en nosotros. Cuando nosotros proyectamos la imagen de Dios, es cuando somos realmente humanos. Cuando vivimos sin la imagen de Dios, cuando no estamos proyectando la imagen de Dios, es cuando somos deshumanizados. Ahora, lo que Pablo explica es que en Adán todos los hombres fueron deshumanizados. Cuando Adán pecó, toda la raza humana perdió su humanidad. Entonces, esto no se trata de que un día lo puedes tener y luego el siguiente día te portas malito y lo pierdes, sino que más bien toda la humanidad o todos los hombres perdieron la verdadera humanidad. Y Dios quedó sin imagen en este mundo. Y por eso Dios mandó hacer el tabernáculo y el templo, donde Él podía de forma muy temporal y muy provisional, Él podía comunicar con este mundo a través de medios muy flacos, muy débiles. Insuficientes es la palabra que busco, por medios muy insuficientes. Y esto lo puedes tú entender leyendo Hebreos. Hebreos es la explicación de la manera que ese primer convenio, con sus leyes, con sus templos, con sus sacrificios, con sus sacerdotes, todos eran provisionales. Todos estaban puestos provisionalmente hasta que la verdadera nueva humanidad llegaría y esas cosas serían jubiladas, serían puestas al lado, no por malas, sino porque eran provisionales, para ser sustituidas con lo verdadero. Ahora, los
materialistas, relativistas, ellos rechazan esta idea. De hecho, ellos como por ejemplo el reportero Martin Bashir, un reportero inglés, él una vez entrevistó a un pastor de Nueva York llamado Timothy Keller. Y en esa entrevista, él preguntó preguntas bastante fuertes a este pastor sobre este mismo tema. Y él le citó un autor llamado Miguel Onfray, el cual en su libro él dice que el deseo de proyectar la imagen de Dios en el mundo es un defecto mental, un autoengaño de pensar eso. Entonces los naturalistas completamente rechazan esto, pero al rechazarlo, están rechazando lo que significa ser humano y por eso rechazan, como dice Pablo en Romanos, no tienen a Dios en su noticia. Rechazan la idea de que la humanidad viene de fuera, de Dios, puesta en nosotros como su imagen, y al hacer eso terminan sin humanidad. Y esto viene siendo viene siendo la causa, la raíz de todos los peores pecados: aborto, homicidio, homosexualidad, prostitución. Todas estas cosas que son obviamente deshumanizantes son un producto de decir que no aceptamos, no tenemos a Dios en nuestra noticia. Porque sin Dios no hay humanidad. Y no es que yo lo diga, los mismos naturalistas aceptan esa realidad y que el hombre no es más que animal. Entonces ellos mismos lo están proclamando, sin vergüenza lo proclaman. Entonces, y Pablo también, Pablo está de acuerdo. Él dice así es. Sin Dios no hay humanidad. Y por eso él dice a los Efesios, por ejemplo, en Efesios 2, que ellos estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, hablando de ellos en un estado deshumanizado. Ahora, la buena nueva del Evangelio que Pablo proclama, de no avergonzarse de este mensaje, es que Jesús vino para crucificar la antigua humanidad, para resucitar con Él una nueva humanidad. Este es el mensaje fundamental del Evangelio, que se ha perdido, tanto por traducción como también interpretación cultural. Ahora, porque somos gente moderna con una cultura individualística, nosotros cuando leemos frases como nueva criatura, el nuevo hombre, casi siempre leemos esas frases como hablando de yo, el individuo. Yo soy una nueva criatura, soy un nuevo individuo. Pero eso no es lo que esas frases significan. La nueva criatura, lo puedes ver tú, por ejemplo, en Romanos 8, muy claro. La criatura no es la criatura individual, el individuo, sea el animal individuo o el hombre individuo. La criatura es la creación, la raza. Entonces, quizá les ayudaría cuando leen estas frases, un nuevo hombre, como dicen en Efesios y en Romanos, en Corintios, en otros lugares, la nueva criatura, como dice en Corintios y en Romanos. Cuando leen estas frases, quizá deberían pensar la nueva raza, porque esto es lo que está hablando, que éramos una raza anterior, antigua. Pablo habla de esto en Romanos y en Corintios, de cómo es que en Adán estábamos. ¿Sí? Y que nosotros teníamos la figura del primer Adán. Éramos de la raza adámica. Entonces eso es la vieja criatura. No el viejo yo como si yo individualmente soy nuevo, sino que yo antes de entregarme a Cristo, antes de ser lealmente fiel a Cristo, yo era una criatura, yo era parte de una creación
antigua, carnal, como dice Pablo, terrenal y física, animal. Pero en Cristo somos una nueva raza y eso es lo que el Evangelio proclama. Cristo Jesús vino para resucitar una nueva vida, o sea, un nuevo tipo de vida, una nueva categoría de vida. Y el comienzo de esta nueva categoría de vida fue la resurrección de Jesucristo. Ese es otro término que muchas veces leemos erróneamente o parcialmente erróneamente quizá. Nosotros muchas veces cuando hablamos y leemos sobre la resurrección y pensamos de la resurrección, pensamos en un evento que va a pasar en el fin del mundo, donde los cuerpos muertos van a ser reanimados. Ahora, eso sí es cierto. Va a haber una resurrección, una reanimación de todos los cuerpos al juicio. Claramente les he explicado eso a través de la Biblia, fue la esperanza de los judíos. Pablo dice, aunque yo creo que lo dijo de una forma simplificada en su defensa ante los judíos, que él era llamado por la esperanza de los padres, pero yo creo que en su mente él entendía que eso significaba mucho más de lo que los saduceos y los fariseos estaban lidiando. Entonces sí, hay eso. Pero el Nuevo Testamento es clarísimo que la resurrección realmente es mucho más que solo la reanimación de los cuerpos. Esto lo podemos ver en varias maneras. Uno es cuando Jesús, en la muerte de Lázaro, él dice a sus hermanas, tu hermano va a resucitar. Y ellas dicen, claro que sabemos eso. ¿Quién no sabe eso? Básicamente dicen. Claro que él va a resucitar en el último día, en ese evento. Y Jesús dijo, no, yo no estoy hablando de eso. Él dice, yo soy la resurrección. Yo lo soy. Es decir, que él está diciendo la resurrección es una categoría completamente distinta a lo que todos estaban pensando. Algo nuevo. Lo podemos ver también en comparar la resurrección de Jesús con la resurrección de Lázaro, por ejemplo. Cuando Lázaro resucitó, él era el mismo. Él perdió 3 días, 4 días de su vida. Él no resucitó diferente, era el mismo. Igual con la hija de Jairo y tantos otros resucitados en la Biblia. Pero cuando Jesús resucitó, él no era el mismo. Pablo mismo dice que si antes lo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Cristo Jesús ya no es raza humana, raza adámica. Él ahora es el nuevo Adán, dice Pablo. Él es la cabeza de una nueva raza humana. O como lo dice en Hebreos, Él es el primero de muchos hermanos. Él es el primogénito de toda criatura resucitada. O sea, Él es el prototipo de una nueva humanidad. Es lo que Él está diciendo. Y Pablo enseña que en la resurrección de Cristo, todos nosotros hemos resucitado con Él. ¿Quiénes? Los que hemos muerto con Cristo. Por eso dice famosamente él en Gálatas 2:20, que estoy juntamente crucificado en Cristo y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y murió y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos ahí que Pablo está explicando, yo estoy en nueva vida. No en una vida prolongada, no la misma vida más larga, sino un todo totalmente nuevo categoría de persona. Ya no soy la humanidad vieja de Adán, soy del nuevo Adán. Hay una nueva raza humana encabezada por Jesucristo. Y los que han creído en Cristo, los que han puesto su fe, los que se han comprometido lealmente a Jesucristo, son la nueva raza humana. Pablo habla de esto en Romanos muy claramente en la figura de Abraham. Él explica
figurando esto, explicando que Abraham estaba ya muerto y Sara y su vientre ya muertos, pero creyeron en Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Entonces vemos ahí que él está prefigurando en Adán esta nueva creación que va a venir a través de Cristo, que en Cristo de la nada, de la muerte, va a salir una vida no nada más nueva, pero categóricamente nueva. Entonces, cuando nosotros resucitamos en Cristo, ya no somos los viejos humanos que éramos antes. En el momento que nosotros somos resucitados en Cristo, somos parte de una nueva humanidad, una nueva raza humana. Ahora, el mundo te va a mentir y te va a decir que los cristianos son anticuados, que el cristianismo va a la extinción y los cristianos están por acabarse. Esto es una mentira de Satanás y no debes creerle. Los cristianos somos la humanidad del futuro, viviendo en el presente, en medio de un mundo que está muerto en el pasado. Nosotros no somos el pasado. Nosotros no somos los anticuados. Nosotros somos el futuro. Dios está recreando, o sea, creando de nuevo su mundo. Y lo está haciendo alrededor de nosotros, los que hemos creído y confiado en Jesucristo. Es muy importante que entiendas eso. Este es el punto de Romanos 8. En Romanos 8, Pablo explica que toda la creación, todo el universo, todo lo que es lo que Dios ha hecho, físico y metafísico, todo esto gime esperando que la nueva creación, esta nueva raza, esta nueva humanidad que Dios comenzó en Cristo y está desarrollando a través de cada persona que pone su confianza en Jesús, que esto llega a su punto en que toda la creación sea transformada. Toda la creación gime por esto. Nosotros no somos el pasado. Nosotros no somos ahí lo que va a la extinción. Nosotros somos la vanguardia de la creación nueva que está cada día transformando el mundo entero. Ahora, para muchos de ustedes esto va a ser difícil aceptar, yo entiendo, porque nosotros miramos las cosas a través de una ventana de espacio y tiempo muy, muy pequeño, muy reducido. Entonces miramos nuestras vidas, miramos el mundo, la historia a través de una ventana muy pequeña y parece que nada está cambiando. Nos miramos en el espejo y no vemos nada nuevo y vemos mucho viejo aún ahí, lo cual Pablo obviamente habla de esto en Romanos 6 y 7. Habla de esta vieja criatura, esta vieja naturaleza que sigue presente aún. La Biblia no es engañada sobre esa realidad. De hecho, nos dice claramente que la última cosa que va a ser transformado en este gran movimiento, este gran proceso o operación, mejor dicho, de transformación, serán nuestros cuerpos. Es lo último. Entonces, cuando te miras en el espejo y ves todo lo viejo todavía presente, cuando miras tu actitud, miras tu mente, miras lo que eres y ves todo lo viejo presente y dices, yo creo que la resurrección y la transformación y todo esto todo es en un día futuro. Estás diciendo a Cristo, claro que voy a resucitar en el día postrero, pero Cristo te está diciendo, no. Yo soy la resurrección. El que está en mí ya no vive para sí, sino tiene nueva vida y nueva naturaleza. Es parte de una nueva naturaleza que poco a poco está completamente
está completamente saturando el mundo y transformándolo. Pero nosotros estamos mirando por un pequeño agujero en el espacio y el tiempo y no podemos ver esta gran panorámica que la Biblia pinta, pero lo podemos ver en las Escrituras. Las Escrituras nos dan esa confianza y nos están diciendo que esta operación de poder tan enorme está ahorita en proceso. No es futuro, es presente. Dios no nada más está transformándote a ti, está transformando todo el mundo entero. Ahora, hay una ilustración que quizá les pueda ayudar en esto. Y esto es cuando un bebé es concebido. El momento que ese bebé es concebido en el vientre de su madre, en ese momento, cuando es nada más una cédula, ese bebé tiene en sí todo lo que va a llegar a ser. Cuando ese bebé llega a la madurez o digamos a la adolescencia quizá, no es porque alguien llega y decide arbitrariamente, ya es tiempo que tú seas adolescente y le dan ya una inyección de adolescencia para que ahora puede entrar a esa etapa. Sino lo que ese niño o niña es en la adolescencia o lo que es en siendo adulto o siendo viejo. Todo lo que van a hacer en toda la vida está en ellos, en el momento que son concebidos. Pero si tú miras un bebé cuando apenas es concebido, cuando es una o dos o 15 células y lo miras ahí, no parece todo lo que va a llegar a ser. Cuando miras el bebé a 3 años o 10 años o 15 años o 20 años, aún no parece lo que ha de ser. Como dice en 1 de Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero un día dice, todo lo que hemos de ser será manifiesto. Pero lo que hemos de ser ya está en nosotros. No de nosotros, pero de Cristo. Pero de Cristo está en nosotros. Ahora, una vez que has comprendido esto de la humanidad, ¿qué es ser humano en la Biblia? Ser capaz de proyectar la imagen de Dios, de reflejar la alabanza de este mundo hacia el Padre Creador. Cuando entiendes que eso es verdadera humanidad y que esa humanidad la hemos recibido por medio de la resurrección en Cristo, entonces vas a poder entender Romanos 8, por ejemplo, mucho mejor y otras partes de Romanos. Porque esa es la discusión, por ejemplo, de Romanos 8, como ya hablamos. Es la vieja creación gimiendo, recibir la transformación que ven en los hijos de Dios, en los que han creído en Cristo, estos prototipos, estos primeros frutos. Y nosotros lo recibimos viéndolo en Jesucristo. Eso significa que ser un verdadero humano es ser celestial. Por esto Pablo dice en Efesios y explica en Romanos que nosotros no somos terrenales. No solo tenemos un destino celestial, como muchos cristianos quieren pensar. Quizá eso sea cierto, pero eso no es de lo que la Biblia habla cuando habla de ser celestial. No habla de ir al cielo. Demasiados cristianos están demasiados preocupados con el cielo, ir al cielo. ¿Dónde está el cielo? Esas son las preguntas erróneas. Dicen, ¿dónde está el cielo? ¿Y quién va a ir al cielo? ¿Y soy salvo para ir al cielo? Están pensando completamente equivocadamente sobre el asunto. No es que el cielo no importa. El cielo es muy, muy importante. Pero el cielo es la naturaleza que es traída al mundo a través de nosotros, la verdadera humanidad.
Nosotros ahora somos el templo de Dios. Hablamos de esto anteriormente. ¿Para qué era un templo? El templo era el canal por la cual Dios se transmitía al mundo. Ahora vemos en Hebreos que el templo físico de los judíos, aunque servía para ese uso, era muy insuficiente y provisional. Pero Dios tenía en mente un templo no insuficiente. Él tenía en mente un templo no provisional. Nosotros, Pablo dice, ahora nosotros somos el templo y la habitación de Dios, los que hemos creído. La nueva humanidad es el templo de Dios. Es por medio de nosotros que Dios se comunica y se revela y se proyecta al mundo. Esa es nuestra vocación. Esa es la esperanza de la vocación que tenemos según Efesios. Esa es la vocación de que habla en Romanos 8:29 y 8:28 y 29. Según el propósito somos llamados. ¿Qué propósito? El propósito de ser la nueva humanidad. Ese es nuestro propósito. La iglesia, esta nueva humanidad, es como la embajada o como la avanzada del cielo. Cuando Cristo oró que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo, ¿de qué forma pensabas que Él iba a lograr eso? Dios logra esa oración, esa petición, por medio de nosotros. Nosotros somos el cielo en la tierra. Por eso Pablo dice que en Cristo ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Muchos tratan de alguna manera decir que eso es una forma metafórica o que de alguna manera hiperbólica o no sé, tratan de hallar. Esto no hay que complicar este asunto. No es que nosotros vamos a ir al cielo, quizás sí, aunque el cielo realmente no es un lugar, pero ese no es el punto. El punto del Nuevo Testamento más básico, más importante que Pablo está tratando de explicar es que nosotros somos el lugar donde el cielo llega a la tierra. Dios está inyectando su voluntad en la tierra por medio de las únicas criaturas que son capaces y suficientes de hacerlo. Ahora, la suficiencia no es de nosotros, pero sí somos suficientes en Cristo, porque Él nos ha transformado. Y nosotros prefiguramos esta transformación que va a ser hecha en todo el mundo, donde Dios va a rescatar, no nada más la humanidad perdida. No estoy diciendo todo ser viviente. Eso sería otra vez pensando individualmente. Los universalistas, su problema es que piensan individualmente. Cuando yo digo que Dios va a rescatar la humanidad, yo no estoy hablando de cada espécimen de humano o de hombre, sino lo que Dios está haciendo es rescatando la humanidad como una categoría y lo ha creado de nuevo a su imagen y semejanza, como Adán nunca lo fue. Adán fue a la imagen y semejanza de Dios de cierta manera, pero no suficientemente. Es solamente en Cristo, el verdadero Adán, donde el hombre puede cobrar verdadera humanidad. Si leen Romanos, entendiendo lo que es la verdadera humanidad, yo pienso que van a encontrarle más sentido. Gracias por estar conmigo y Dios les bendiga.